50 o 60 años, ya que lo hacen en solitario, con un arma y de forma contundente. ¿Listo? Entonces, eso es el resumen de suicidio. ¿Bien? Ahora vamos a conversar de alcoholismo, adicciones y también de esquizofrenia. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de adicciones y alcoholismo? Tenemos que hablar de esto porque este es un problema de salud pública que puede afectar hasta el 10% de varones. El 10% de varones pueden tener un trastorno alcohólico crónico y hay ciudades o países donde inclusive esto aumenta hasta un 25-20%. Es grave, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de alcoholismo, tenemos que hablar de dos cosas para resumirlo. La intoxicación aguda, que se mide con la concentración en sangre, y el alcoholismo crónico, que se mide con los criterios DSM de dependencia, o sea, de adicción. Entonces, empecemos con intoxicación aguda. Cuando nosotros consumimos alcohol, recuerden que el alcohol es un agonista alostérico GABAérgico, ¿correcto? O mejor dicho, es un agonista de canal GABAérgico, no alostérico, de canal. Entonces, abre el canal GABA, entra cloro y por lo tanto el alcohol es un inhibidor de nuestras vías nerviosas. Entonces, cuando tomamos alcohol al inicio, por inhibición prefrontal, sentimos una pseudoeuforia, pero luego viene la depresión de funciones cerebrales. Entonces, el alcohol es un depresor, no lo olviden. Se absorbe por el estómago, es rápida su absorción, rápidamente pasa la barrera hematoencefálica y su metabolismo es lento, ¿correcto? Es de orden 0, ¿ya? O sea, no es de orden 1, que es proporcional al consumo, sino es lento. Te metes una bomba, vas a demorar en recuperarte, ¿ya? Se metaboliza por el alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa, que es la vía no microsómica, y por la vía microsómica MEOS, que es en el hígado, que es una vía inducible, que eso algunos la tienen desarrollada y otros no tanto. Por eso algunos resisten más el alcohol que otros, por la vía MEOS, que es inducible, ¿ya? Entonces es una pequeña introducción. Entonces cuando tú te metes una bomba, acuérdate, ese alcohol que estás tomando en la chela, en el whisky, en el vino, lo que importa son los gramos de alcohol que ingieres. Entonces, ¿cómo sacas los gramos de alcohol? Tú multiplicas el volumen de lo que tomas por el porcentaje de alcohol por 0.8 y lo divides entre 100. Eso es tu cantidad en gramos de alcohol que estás recibiendo. Eso va a entrar a tu sangre y rápidamente va a metabolizarse, como les digo, por alcohol deshidrogenasa y el hígado, pero mientras se metaboliza está pasando tu barrera hematoencefálica y te está inhibiendo. Entonces, el grado de alcoholemia que ven acá sirve para ver el nivel de lesión o de inhibición que está viendo en el cerebro. Entonces, se ha visto que mínimas cantidades de alcohol, de 20 a 50 miligramos, que todavía estamos en el rango legal, porque hasta 50 miligramos por decilitro es lo legal, que es como si 0.5 gramos. Es el análogo de 0.5 gramos. Es el límite legal permitido en la mayoría de países. Ya en Estados Unidos un poco más. Entonces, 20 a 50 miligramos por decilitro, ya hay una disminución de la coordinación fina. Hay una disminución en la velocidad de respuesta. O sea, eres un poquito más lento. Demora tu habilidad de responder y tu coordinación muy fina. En 50, que ya es el límite legal, y hay una disminución del juicio. Por eso puedes actuar irracionalmente. Vas a actuar irracionalmente. Y también en este valor ya disminuye tu coordinación, no la coordinación fina, sino la coordinación burda. Entonces ya no deberías manejar carro, ya no deberías operar, ya no deberías hacer maniobras finas porque ya no tienes buena coordinación y tu juicio ya está disminuyendo, ¿ya? Cuando ya estamos en 100 ya tenemos problemas para la marcha. Disminuye el equilibrio para la marcha. Entonces ya empiezas a caminar como borrachito porque estás afectando el cerebelo. Cuando pasas de 150, correcto, cuando pasas de 150 ya tienes una disminución y afectación del tono muscular. ¿Ya? Del tono muscular. Entonces, cuando baja tu tono muscular, ya tienes problemas para mantenerte, por ejemplo, sentado o para mantenerte de pie. Y cuando ya pasas de 300, ya claramente, ojo, acá también empieza la letargia en 150, pero en 300 ya tienes problemas que pueden llevarte al coma. Y en 400 al paro respiratorio, ¿ya? No se olvide. Esto es grave, porque si tú llegas a 300 y no estás en coma, significa que ya tienes tolerancia al alcohol. Si tú llegas a 150 y no tienes problemas de la marcha, 100, 150, es porque tienes tolerancia al alcohol. Entonces son criterios de tolerancia, ¿ya? Porque son puntos críticos para todos. Muy bien, listo. Y pasado los 500 ya es muerte. Bien, entonces con esto hemos entendido la intoxicación aguda por alcohol. ¿Y cómo sería el alcoholismo crónico? Entonces el alcoholismo crónico ya es una enfermedad, ¿correcto? Entonces todos nosotros nos hemos metido una bomba alguna vez en nuestra vida, ¿no es cierto? Nos hemos metido una bomba. Entonces esa bomba va a tener todas esas características a medida que nos vamos intoxicando con alcohol, ¿ya? Pero si es que el consumo de alcohol ya es crónico, entonces se van a afectar otros órganos y el cerebro se va a afectar de otra manera. Por ejemplo, el alcoholismo crónico da gastritis, ¿correcto? Da esofagitis, da problemas de cirrosis, da estatohepatitis alcohólica, da pancreatitis crónica, ¿correcto? El alcoholismo da arritmias, da cardiomiopatía alcohólica. El alcoholismo va a tener problemas de demencia, va a tener problemas alcohólicos psiquiátricos como la demencia de Korsakov, va a traer una serie de complicaciones en el sistema cardiovascular. O sea, el alcohol crónicamente hace daño, ¿correcto? Entonces también tienes que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, nosotros, para decir una persona es alcohólica, tenemos que tener parámetros, ¿ya? Parámetros. Uno es cuánto consume de alcohol. Más de 20 gramos por día ya es peligroso, más de 40 ya es alto riesgo. O si el más de 20% de tu ingesta calórica es alcohólica, también es riesgo, ¿no? Pero esos valores no son comparables con las medidas laboratoriales. Por ejemplo, cuando la GOP, ¿correcto? Ya se duplica por encima de la GTP en las transaminasas, es un criterio muy específico de alcoholismo. O cuando la gama de glutaminas transpeptidasa aumenta y luego baja después de consumir alcohol, también es casi patognomónico, ¿ya? Y hay un montón así de pruebas como la macrocitosis, etcétera, que te indican alcoholismo crónico. Por lo tanto, no voy a hablar de esa parte orgánica que te demuestra alcoholismo crónico, sino vamos a hablar de la parte psiquiátrica. ¿Cuál? La de trastorno de uso de alcohol, el famoso TUA, ¿ya? Voy a escribir acá, no lo escriban ustedes, TUA, trastorno de uso de alcohol. El TUA ha ido cambiando con cada uno de los criterios de la DSM. Actualmente, de los 11 criterios que hay, basta que se cumplan 2 por el periodo de un año. Y decimos que una persona tiene trastorno de uso de alcohol. O sea, si 2 o más criterios actuales de la DSM-5 se cumplen por más de 12 meses, la persona tiene trastorno de uso de alcohol, TUA, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Para que lo tengan mapeados. Los criterios más importantes son el síndrome de abstinencia y la tolerancia, ¿correcto? El síndrome de abstinencia es cuando una persona deja de consumir alcohol y hace clínica por excitación. Y la tolerancia es cuando una persona requiere más dosis de alcohol para llegar al mismo grado de intoxicación. Entonces, esos dos son 2 de los principales criterios de los 11 que les dije. Los otros 9 son criterios de conducta relacionadas al consumo de alcohol. ¿Cómo qué? Cuando una persona tiene demasiadas ganas de consumir alcohol
o gasta mucho tiempo en su día a día en buscar el alcohol. Cuando consume el alcohol y sabe que eso le hace daño, pero a pesar de eso sigue consumiendo. Cuando se mete una borrachera en una tranca y al día siguiente se siente mal. Cuando ya tiene problemas en el trabajo o problemas sociales por el alcohol. Cuando ya deja sus responsabilidades en la casa por el alcohol. Cuando tiene un problema ya de exposición personal de riesgo o casi se muere o se expone mucho por el alcohol, ¿correcto? Cuando sabe que debe dejar de consumir alcohol, pero a pesar de eso lo sigue buscando, ¿correcto? Y cuando el consumo le trae malestar en general, tiene los criterios de conducta que les dije. Que más tolerancia y abstinencia tienes los 11 criterios, que basta que cumplas 2 por un año y ya está. Tienes trastorno de uso de alcohol, ¿ya? De todos esos, es importante la abstinencia. ¿Por qué? Porque la abstinencia es potencialmente letal. La abstinencia consiste en que al dejar de tomar de forma brusca el alcohol, que era un inhibidor, entonces el paciente hace un exceso de noradrenalina y dopamina, que son excitadores. ¿Por qué? Porque le has quitado el inhibidor, le has quitado ese freno que era el alcohol. Entonces, esa noradrenalina y dopamina van a generar una serie de trastornos secuenciales que pueden devenir en la muerte. Por ejemplo, en las primeras 48 a 72 horas, la noradrenalina genera taquicardia, hipertensión, sudoración, convulsiones y un estado de ansiedad. Esa es la parte inicial. Pero luego, pasadas las 72 horas, la dopamina ya hace su manifestación y aparece el famoso delirium tremens. El delirium tremens es un trastorno de conciencia fluctuante asociado a alucinaciones visuales, ¿correcto? Con problemas cognitivos y que lleva al grado extremo de agitación psicomotriz. Agitación psicomotriz, lo cual hace que el paciente entre en un cuadro que requiere hospitalización porque es potencialmente letal. Puede morirse infartado, ¿ya? Entonces, ese delirium tremens es el extremo de la abstinencia alcohólica y es lo que se previene hospitalizando al paciente y dándole antipsicóticos y benzodiazepinas como tratamiento preventivo de este delirium tremens. O sea, se maneja el delirium tremens o la abstinencia con antipsicóticos y benzodiazepinas, ¿ya? Lo ideal sería empezar con benzodiazepinas y luego pasar a antipsicóticos, pero eso ya es un manejo individualizado, dependiendo de la capacidad que tiene el psiquiatra y el medio donde está hospitalizado el paciente para afrontar un eventual síndrome neuroléptico maligno, que se puede complicar cuando usan antipsicóticos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que el paciente lo han sacado de su riesgo de abstinencia, o sea, de que no haga delirium tremens, el tratamiento del alcohólico crónico es largo, muy poco exitoso, pero que hay que intentarlo. Básicamente, psicoterapia cognitiva grupal, los famosos alcohólicos anónimos, donde se les habla sobre la importancia de dejar el alcohol, los casos de éxito y lo bien que les iría en su vida por dejar el alcohol. ¿Ya? Esa es la forma de manejar. No hay drogas para dejar el alcohol. Se ha visto que puede servir un poco el bupropión, un poco el disulfiram, pero no hay un tratamiento médico per se. Lo que sí hay que tratar es la depresión secundaria al alcoholismo. Recuerden, el alcoholismo, el tipo 1 de Cloninger o también el tipo B de Weber, es el tipo de alcohólico, correcto, que es secundario a un trastorno psiquiátrico. Ese es más frecuente en mujeres. O sea, una mujer depresiva, esquizofrénica, que se vuelve alcohólica, ¿ya? En cambio, el tipo A de Weber o 2 de Cloninger, que es el alcohólico espontáneo, el primario, el que es el del varón, el que se hereda, ese es el que complica después con depresión. O sea, un alcohólico se vuelve depresivo, ¿ya? Es el tipo A de Weber. En cambio, el tipo B de Weber es la depresiva, que se vuelve alcohólica por su depresión, ¿ya? Entonces, esos detalles ya no vamos a andar porque no es que pregunten tanto de alcoholismo, pero tienen que saber. Bien, ahora vamos a hablar de esquizofrenia, ya para terminar nuestro resumen integral de psiquiatría. La esquizofrenia está dentro de los trastornos conocidos como trastornos psicóticos, ¿ya? Entonces, el trastorno psicótico se caracteriza por algo que es importante, el delirio. El delirio, ¿ya? El delirio es un pensamiento irracional, irreductible, que altera la bibliografía de una persona. Y suele ser un contenido básico, o sea, muy rudimentario, poco pensado. Por ejemplo, el paciente dice que lo controlan los aliens, que lo controla el gobierno, que tiene un chip implantado, que no le deja pensar por sí mismo. O sea, el delirio es un pensamiento irracional, casi siempre paranoico, de control, ¿ya? Pero luego, esta persona puede presentar alucinaciones. Alucinación. La alucinación es una percepción falsa o de un estímulo externo que no existe. O sea, ve cosas donde no hay, escucha cosas donde no hay. La alucinación más frecuente es auditiva y en tercera persona, o sea, de personas hablando entre ellas. Ya no es alguien que le habla a él. ¿Ya? También es un criterio, se llaman criterios positivos de esquizofrenia, porque son alteraciones de la vía dopaminérgica mesolímbica. ¿Ya? Con el tiempo, esta persona ya tiene problemas de lenguaje. Entonces hay un desorden del lenguaje. Y luego hay un comportamiento bizarro, o sea, raro. Entonces, estos signos, delirio, alucinación, desorden del lenguaje, comportamiento bizarro, constituyen los componentes de los síntomas positivos del alcohol. Y eso, perdón, de la esquizofrenia. Y esos síntomas positivos se deben a un problema en el tracto mesolímbico. O sea, hay un exceso de la vía dopaminérgica mesolímbica que no permite al paciente tener un juicio normal de sus percepciones externas, ¿correcto? Y genera un comportamiento, un lenguaje, una percepción y un pensamiento totalmente alterado, ¿ya? Irreal. Esto es lo que lo vuelve, entre comillas, loquito, porque lo ha sacado de la realidad, ¿ya? Con el tiempo, estos signos, si no mejoran, ¿no? Este daño de la vía dopaminérgica, si no mejora, va a pasar a una disminución de la vía mesocortical. O sea, la vía mesocortical va a caer y van a aparecer los signos negativos. Se llaman negativos porque es de desaceleración o regresión de función cognitiva superior. O sea, el paciente hace apatía, tiene incapacidad para expresar emociones, hace anedonia, tiene incapacidad de sentir placer por las cosas que normalmente le da placer, tiene asociabilidad, incapacidad para socializar, tiene abulia, ¿correcto? Tiene abulia. Vamos a diferenciar apatía de abulia. Vamos a poner acá aplanamiento afectivo para que quede más claro el término. Aplanamiento afectivo es porque no siente nada. Y la abulia es porque no quiere hacer nada. Es un grado mayor a la apatía, donde no siente interés por hacer cosas. Vamos a poner aplanamiento, que es netamente afectivo, anedonia, que es placer, asociabilidad, que es socializar, abulia, que es la voluntad, y finalmente el paciente entra en alogia. Alogia es incapacidad de razonar, de seguir una conversación lógica, razonable, alógico, ¿ya? Entonces, todo lo que están viendo acá es el curso natural de una esquizofrenia. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos a tiempo para ofrecerle tratamiento? Entonces, la DSM-5 dice que se requieren 2 signos positivos presentes por lo menos por un mes, que es lo que se llama la crisis psicótica. Esto es lo que se llama la crisis de ese mes, la crisis psicótica. Entonces, delirio, alucinación, desorden del lenguaje, comportamiento bizarro, esos tienen que estar presentes por lo menos un mes, ¿ya? Y, aparte, entre los prodromos de ese mes, el mes de la crisis,
y los residuos, o sea, la clínica residual que te queda de esquizofrenia, todo tiene que durar por lo menos 6 meses. Si tienes eso, has hecho el diagnóstico de esquizofrenia. Pero otra forma de diagnosticar es que aparezca un signo negativo en cualquier momento. Entonces, si aparecen los signos negativos en cualquier momento, también es criterio de esquizofrenia. ¿Listo? Entonces, de esa forma el paciente lo han diagnosticado y tienen que inmediatamente arrancar tratamiento. ¿Ya? La esquizofrenia no es poco frecuente, puede llegar a afectar al 1% de la población, que es bastante, tiene un marcado componente familiar, nadie va a negar que los genes tienen mucho que ver, pero necesita un entorno ambiental para expresarse. Las personas que son bien educadas, que tienen un buen entorno social, que no son de minorías sociales, tienen más protección a desarrollar su esquizofrenia. Los pacientes con pobre educación, las minorías de cualquier tipo, las personas sin soporte social, pueden desarrollar formas más graves y que no recuperan de esquizofrenia. ¿Listo? Bien, entonces, ¿en qué consiste el tratamiento? Básicamente al paciente se le ofrece la psicoterapia para poder adaptarse y reinsertarse parcialmente a la sociedad. Va a depender en qué momento lo inicie, ¿ya? Para que pueda mejorar su lenguaje, para que pueda entender que sus percepciones y alucinaciones son extrañas, para que pueda integrarse al trabajo, a la vida diaria, ¿ya? Ojo, estos pacientes esquizofrénicos pueden llegar a ser violentos, pero no porque son malos, sino porque sus alucinaciones les hacen confundir, ¿ya? Luego, de base, el manejo es con fármacos antipsicóticos bloqueantes del receptor D2, ¿ya? Porque lo que buscan estos fármacos es suprimir los signos positivos, ¿correcto? Y bloqueando la vía mesolímbica. Pero lo malo es que cuando bloquean la dopamina mesolímbica, también bloquean la mesocortical y de pasadita la neuroestriatal, generando signos extrapiramidales, por problemas como el parkinsonismo, etc. Entonces, estos antidopaminérgicos que hacen todo eso se conocen como los antidopaminérgicos típicos, los antiguos. Ahí tienes el haloperidol, la clorpromacina. El haloperidol y la clorpromacina son antipsicóticos típicos, que bloquean todas las vías y por lo tanto hacen muchos efectos adversos. ¿Está bien? Estos antipsicóticos típicos, sobre todo el haloperidol, que es súper potente, se reserva para cuando quieres tratar una crisis psicótica, ¿ya? Aguda, no una esquizofrenia. En cambio, los antipsicóticos más modernos o atípicos de segunda generación son aquellos que, aparte de bloquear el receptor dopaminérgico, bloquean el receptor serotoninérgico. Perdón, el tipo 2A. Entonces, estos antipsicóticos atípicos lo que van a hacer es, por otra vía, regular la vía mesolímbica. Sorry. ¿Ya? Entonces, lo que hacen es regular la vía mesolímbica, pero sin bloquear la dopamina de la vía nigroestriatal. Y obviamente van a inclusive hacerle bien a la vía mesocortical. Entonces, los antipsicóticos atípicos, la diferencia que tienen es mejoran los síntomas positivos sin agravar los síntomas negativos, es más, como que lo previenen, lo protegen, y no te tocan la vía nigroestriatal. ¿Ya? Acá tienes a la risperidona, a la clozapina, a la quetiapina y así varios otros antipsicóticos atípicos. De todos estos, la risperidona es el más usado. ¿Ya? La risperidona tiene su efecto nigroestriatal, sí, tiene más que la clozapina, más que la quetiapina, sí, pero es el que más lo toleran los niños, las gestantes, tiene buen perfil de farmacológico, se puede dar por muchos años, sin muchos efectos adversos, así que es el que más se utiliza. ¿Ya? Y finalmente, si es que un paciente esquizofrénico adicionalmente hace depresión, tienen que darle antidepresivos. Si tiene problemas de insomnio y de ansiedad, tienen que dar ansiolíticos. O sea, la esquizofrenia se maneja globalmente porque suele complicar con otros trastornos psiquiátricos. ¿Ya? Muy bien. No se olviden que la esquizofrenia es uno de varios trastornos psicóticos. Existe otro grupo de trastornos psicóticos, ¿ya? Que se conoce como paranoias. Las paranoias, ¿ya? Son trastornos donde no hay signos positivos y negativos como acá. No. El paciente lo que tiene en las paranoias es una delusión, ¿ya? O también llamada idea deliroide. O en algunos casos delirio secundario, que no es un término correcto. Entonces, la delusión o idea delusiva o idea deliroide es un pensamiento irracional, pero más elaborado, que no supone una ruptura biográfica, que no va acompañado de alucinaciones, sino de pseudoalucinaciones. Entonces la persona no tiene un problema social cuando es paranoico. O sea, no, el esquizofrénico sí tiene un problema social, le imposibilita vivir en sociedad. El paranoide no, porque no tiene delirio, tiene idea delusiva, ¿ya? Entonces esa idea delusiva del paranoide está asociada a un trauma en la infancia, un trauma emocional. Y tenemos varios tipos. El paranoico propiamente dicho, el erotomaníaco o síndrome de Crambol, el que tiene el delirio o la idea deliroide, perdón, de que todos se enamoran de ella o de él. El lotelo o serotípico, que es el que tiene la idea delusiva de que siempre su pareja le es infiel y es el que más puede cometer feminicidio, peor si es alcohólico, porque es factor de riesgo el alcohol. Tienes las paranoias de reemplazo y engaño, que es el síndrome de Capgras, de Fregoli, ¿correcto? La paranoia del nihilismo, ¿no es cierto?, de Cotard, donde sientes que tus órganos están pudriendo, que estás por dentro fallando, que estás muerto en vida, eres un zombie. Y así hay varios tipos de paranoias que hacen que las personas tengan un pensamiento irracional, pero que les permite vivir con eso, y distorsionan su percepción con pseudoalucinaciones que explican la clínica. No es esquizofrenia, ¿ya? Pero lo comento porque con eso cerraríamos el cuadro psicótico. Entonces, en esta breve lámina vamos a conversar sobre los trastornos de la ansiedad y sus relacionados y los trastornos de la personalidad, ¿ya? Entonces, para esto primero tengo que hacer una introducción de qué cosas vamos a esperar encontrar en la semiología psiquiátrica para los trastornos de ansiedad concretamente, ¿ya? Entonces, lo primero que yo necesito que todos tengan como concepto, voy a utilizar una diapositiva en blanco para esto, es, acá. Lo primero que yo necesito que tengan claros todos es el concepto de estrés, ¿correcto? El concepto de estrés. Luego, necesito que quede claro el neurotransmisor noradrenalina y su estrecha vinculación con el neurotransmisor serotonina, ¿ya? Esos dos conceptos quiero que quede claro. Entonces, empezamos. El concepto de estrés, ¿correcto?, es toda aquella situación, objeto, lo que fuera, cualquier estímulo, que ante la percepción de nuestra mente supone un potencial